Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta nueva entrega de Os Encontros de Emprego en Galicia. ¿Cuáles son las últimas tendencias en las estructuras de las organizaciones empresariales? ¿Qué deberían hacer esas empresas y sus profesionales para que el negocio no quede obsoleto o finalmente, lo que es peor, todavía fracase? Si estás viendo este encuentro, probablemente te preocupan estos temas, por lo menos tienes cierta inquietud, o quizá es posible que sea algo más de inquietud lo que esto te provoca, que este panorama de cambio constante, esta inestabilidad, este cambio tras cambio, genere una cuestión que te provoca un problema muy serio a ti o a tu organización. En la próxima hora y media vamos a intentar responder a estas y a otras preguntas gracias a los representantes de tres empresas que están hoy presentes con nosotros en este encuentro, que son Hackabos, Masetis y CIAR Consulting. Vamos a presentar, porque además no se conocían entre ellos hasta hace unos minutos, cuando estábamos a punto de darle al on de esta grabación, a Pablo Rodríguez, que es el CEO y fundador de Hackabos. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, José, Marc. Gracias, nada. Gracias por la invitación, muchísimas gracias y, por supuesto, gracias a las personas que nos están viendo. Nos ves, participas desde A Coruña. Además vemos ahí una puerta típicamente que enmarca esa piedra gallega. Intuimos Totalmente, una puerta a una casa gallega, ¿verdad? totalmente. Hackabos nace en A Coruña, ahí donde te encuentras, en el año 2018. Es una empresa reconocida en todo el país por sus bootcamps tecnológicos y por ser una de las primeras empresas en implementar la jornada laboral de 4 días. Hackabos ayuda a las empresas más top de todo el mundo a crear sus equipos tecnológicos a través de la formación y de la búsqueda del talento tecnológico. Marc Castells, fundador de la consultora digital Basetis, es también nuestro invitado. En esta ocasión lo que nos da una pista de su ubicación es el nombre, más que la casa, el fondo en sí, ¿no? Intuimos que en Cataluña, Marc. Correcto, cerca de Barcelona, sí. Cerquita Buenas de tardes a Barcelona. todos. Sí. Bienvenido. Basetis es una consultora digital basada en el modelo TIL, un modelo que considera una organización como un organismo vivo en continua evolución, con metas y objetivos que no vienen impuestos desde arriba, desde una dirección, y donde todas las personas que forman parte determinan el futuro, el presente, el día a día de esa organización. Y es un lujo también contar con la presencia de José Lominchar, consultor, conferenciante internacional, profesor de universidad, director de CIAR Consulting. José, contigo he tenido que hacer una síntesis del currículum, vamos, que me he pasado muchísimo más tiempo que lo que he tardado en decirlo, Claro, un en verdadero placer resumirlo, ¿no? estar con todos vosotros y me he agradecido a la Asunta por la invitación. Un placer. Un placer tenerte con nosotros, José. CIAR Consulting es una consultora de alto rendimiento en estrategia, ciberinteligencia, gestión del talento y gestión del cambio. Desarrolla proyectos en 11 países, tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, pues con José, con Marc y con Pablo vamos a responder a esa pregunta que nos planteábamos al inicio. ¿Cuáles son las últimas tendencias en las estructuras de las organizaciones empresariales? Con Marc y Pablo lo haremos posiblemente más desde un punto de vista de empresa y con José también posiblemente más desde la perspectiva de un profesional de la formación, entre otros ámbitos, aunque desde luego cualquiera de los tres puede intervenir en lo que cualquiera de los otros compañeros ponentes diga. Recuerda que si nos estás viendo en directo, tienes también la oportunidad de plantear preguntas a los ponentes, plantéalas en la conversación de esta emisión y antes de la despedida, en torno a las 7:30 de la tarde en directo, les daremos lectura a esas preguntas. Ya hablaremos con detalle con cada uno de vosotros, Pablo, Marc, José, sobre vuestra experiencia particular, pero las primeras preguntas son comunes para las tres. Pensamos que son las más adecuadas, quizá, para situarnos. Hablábamos de ese momento de cambio, de la inquietud de empresarios, de sus profesionales, por no caer en unas estructuras obsoletas. Y hay que hablar aquí, por lo tanto, de ese contexto. ¿Cuál es? ¿Por qué necesitamos repensar la estructura de las organizaciones? Y planteo esto para empezar, porque yo al menos, que ya he vivido un poquito más de medio siglo, eh, desde que tengo uso de razón, siempre escucho decir
sino a mis padres, a mis profesores incluso, que estamos en crisis, que estamos en un momento de cambio. Bueno, yo os pregunto, ¿es realmente así de verdad o esto que estamos en un cambio y hay que transformarse, adaptarse a los nuevos tiempos, es un mantra que se repite generación tras generación? Pablo, por ejemplo. Bueno, la verdad es que sí, es algo que siempre hemos escuchado a nuestros abuelos, hemos escuchado a nuestros padres también. Desde mi punto de vista, sí que es cierto que estamos en un momento de cambio, pero también es cierto que estamos en un momento de cambio eterno. Es decir, realmente la sociedad, las empresas, las estructuras cambian continuamente. Quizá el punto aquí para mí sería que creo que el cambio últimamente, en los últimos años, es más pronunciado que a lo mejor antes. Esa quizás sería para mí el matiz o la diferencia. Pero desde que tengo al final uso de razón en el entorno laboral, ¿no? Desde hace pues como 25 años aproximadamente, yo siempre he escuchado esto. Las organizaciones han tenido que esforzarse por cambiar, las estructuras han tenido que esforzarse por cambiar y por ser cada vez mejores. El mundo ha sido cada vez más tecnológico, el mundo ha sido cada vez más global. Con lo cual yo diría que estamos en permanente cambio y que quizá se ha acentuado últimamente. Se ha acentuado últimamente pues la tecnología, ahora ya es exponencial, ¿no? Los cambios que están viniendo tecnológicos. Últimamente es verdad que hemos vivido, al margen de la crisis, guerra de Ucrania, COVID y demás, hemos vivido como un montón de eventos que quizá han acelerado determinados cambios, ¿no? Como el trabajo remoto flexible y otros. Entonces quizás sí que es cierto que es más duro este cambio o más rápido, o la necesidad de este cambio es mucho más rápida y más urgente. Quizá las nuevas generaciones dicen también, pero desde mi punto de vista siempre ha habido nuevas generaciones, con lo cual esto es un poco así. Yo diría que siempre ha existido y últimamente es mucho más rápido todavía. Se ha acelerado. José, no sé si compartes exactamente la visión de Pablo o introducimos algún matiz interesante. Yo creo que Pablo lo ha definido muy bien. Es decir, fijaros, ahora estamos escuchando que vivimos en la cuarta revolución industrial en la historia de la humanidad, ¿no? La cuarta, la tecnológica, industria 4.0. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, lo podemos entender. Pero fijaros que las cuatro grandes olas tecnológicas en la historia de la humanidad han repetido patrón de comportamiento. Por lo tanto, lo que tú comentabas, Luis, es cierto, estamos en una constante evolución. Pablo lo apuntaba muy acertadamente. Se ha acelerado la velocidad, pero fijaros que en estas cuatro grandes olas tecnológicas siempre ha habido cambios tecnológicos, 2, cambios sociales, 3, nuevos modelos de relación de mercado y 4, nuevas habilidades profesionales. Claro, si pensamos en la primera revolución industrial, claro, comparada con ahora, pero en el momento histórico era brutal. ¿Qué pasa ahora? Es brutal debido al desarrollo tecnológico, esa hipervelocidad en los cambios. Totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Pablo. Y Marc, ¿qué opinas al respecto? Sí, me dejáis pocas cosas que decir. Muy alineado con esta aceleración del cambio. Sí que a la vez, ¿no? Hay un elemento en el cambio que es, creo, distinto a los otros cambios que ha habido históricos, que habla de sostenibilidad, ¿no? Que antes eran conceptos que no existían, ¿no? Entonces, iré un poco hacia arriba, ¿eh? Sí. Y yo creo que ahora vivimos, bueno, en un sistema socioeconómico que es el capitalismo, en un capitalismo cada día más extremo, y esto, ¿no? Lo que cada vez somos más conscientes es de que no es sostenible, ¿sí? Eh, las empresas, ¿no? Las organizaciones somos el centro de este modelo donde el capital, el dinero, es el único propósito que parece que existe, y lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Que es un cambio muy importante, yo creo, no solo tecnológico, no solo ¿no? Este movimiento que comentaban Pablo y José, el, el- el- el cambio a nivel de cómo nos organizamos como sociedad, yo creo que tiene que venir, ¿no? Lo vemos que tiene que venir y hay muchas personas que somos conscientes que va a venir y que estamos con él. Em, Nosotras lo vivimos así y lo trabajamos así. Pues sí te hemos dejado algo muy interesante para tu intervención, ¿eh? Pese a que las de Pablo y José han sido muy interesantes, tú has introducido un elemento muy importante, ¿no? Que es el de la sostenibilidad, ¿no? Últimamente he escuchado en varios foros, no sé si estás de acuerdo o no, que esa frase que se repite en muchas intervenciones, ¿no? A la hora de hablar de sostenibilidad y que dice que o una empresa dentro de unos años o en el presente ya es sostenible o no será tal empresa, ¿no? ¿Es así? ¿Creéis que la sostenibilidad juega un papel tan determinante para la supervivencia de la propia empresa en este mundo
en nuestro Sí, país, ¿no? Sí, sin ir más lejos. yo vivo la sostenibilidad también en un sentido mucho más global, ¿no? Es decir, de participación en la sociedad, ¿no? Como empresas, lo que yo entiendo, sí, yo utilizo dos palabras para explicarlo, que es empresa y negocio, ¿sí? Que son dos palabras distintas y que significan cosas distintas. Negocio es algo que sirve para ganar dinero, esa es su definición, ¿sí? Y una empresa tiene que ser negocio, es decir, tiene que conseguir dinero para vivir, pero no es su propósito. Su propósito va más allá de eso. Y creo que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, no, las empresas no están representando eso y eso hace el sistema insostenible. Ujú. ¿Sí? Pues mi sostenibilidad va en ese Sí, sentido. veo que José y Pablo asienten. Acabas de introducir un tema que nos puede dar para varios minutos, ¿eh? Estoy convencido, que es el de la sostenibilidad, ¿no? Veo que Pablo y José asentían. Yo me pregunto si podemos tener quizá unas expectativas más optimistas, ¿no? De las que intuyo tú tienes, Marc. Intuyo que aprecias, ves que una parte importante de las empresas, quizá una mayoría de las empresas, no cumplen con su propósito, ¿no? Y que se dedican a hacer negocios simplemente. Pero las Sí, sí. cosas, me pongo yo optimista, pienso en positivo. Y le pregunto a Pablo y a José, ¿no creéis que hay indicios de que cada vez son más las empresas que se están tomando en serio la sostenibilidad y que esta no se limita a un eslogan, a un claim publicitario? Os José. pregunto, sí. Pablo, 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 José, Pablo. venga, adelante. venga. Vale. A ver, sí, yo creo que es verdad que ahí puede haber un cierto pesimismo respecto a esto, ¿no? La verdad es que yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de mi entorno, que es el entorno más quizá más tecnológico, el entorno que es de startups, ¿no? De emprendimiento. La verdad es que mi visión sí que es un poco negativa también. Ahí te quito, Luis, esta parte y me apoyo en Marc, Me porque queda, me queda José. A ver, lo que me dice. a ver si José te apoya. La realidad es que sabéis que ha habido una crisis en lo que es el sector también tecnológico, en lo que es la financiación de las startups, ¿no? De los nuevos negocios que se van montando. Y esa crisis ha venido no solo por el entorno macroeconómico, sino también porque no son negocios sostenibles. No era sostenible lo que se estaba creando, ¿no? Teníamos empresas que iban creciendo con gran financiación, con grandes rondas de financiación, que lo único que hacían era no perder dinero o que no impactaban en la sociedad o mil historias más, ¿no? Al final, la definición de sostenibilidad es muchísimo más amplia, ¿no? Y nos ha traído un problema y es que ahora los fondos de inversión, private equity y demás dicen, es que queremos empresas sostenibles, queremos empresas que piensen en el presente, pero que tengan un futuro. Y eso no estaba sucediendo en la mayoría de empresas de nuestro sector, ¿no? Y la verdad es que ahora las empresas que probablemente tengan mejor capacidad y más aspiraciones en el futuro van a ser esas empresas sostenibles, ¿no? Esas empresas que cuando las creamos con la idea de hacerlas presentes y sostenibles en el futuro y que no dependen de esa financiación para ser sostenibles en el presente, que hará que en el futuro sean totalmente insostenibles, porque la financiación se acaba. Los ciclos económicos suben y bajan, como ha sucedido siempre en la historia. Entonces, a veces hoy puedes tener 100 millones para Jacobos, pero a lo mejor en 4 años ya no tienes esos 100 millones para Jacobos, con lo cual la sostenibilidad es importante. Creo que sí que hay en mi círculo un punto negativo desde mi punto de vista, que afortunadamente ahora está cambiando y, bueno, veremos en el futuro. José, ¿qué veremos en el futuro en torno a Eh, la sostenibilidad antes de pasar al siguiente tema de debate? Mira, si me preguntáis, oye, ¿qué te encuentras tú cuando haces consultoría y en la parte a veces cuando hay que formar, que prepara y tal? Pues quizá no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero sigue habiendo un porcentaje muy importante de compañías que utilizan la sostenibilidad como una tarjeta de visita para poder seguir estando en el mercado, pero no están convencidas 100% de ello. Entonces, claro, esto es hacerlo todavía más profundo el agujero. Es decir, al final esto es una cuestión de cultura empresarial, de mentalidad, de valores, de misión, de visión. Cuando eso está interiorizado, el planteamiento es sostenibilidad. Y mi negocio, que lo apuntaban Pablo y Marc, tiene que ir evolucionando porque la sociedad, porque las necesidades, porque la tecnología evoluciona, va acompañada de la sostenibilidad. Claro, este es un camino paralelo que no puedes separar. En cuanto no estés alineado, no va a funcionar. Entonces, sigue siendo un porcentaje de empresas que siguen todavía utilizando la tarjeta de la sostenibilidad y otras tarjetas para intentar tener presencia en el mercado, sí, pero la vida está limitada, el recorrido es limitado. Es decir, o esto lo sientes, lo ejerces y lo aplicas de verdad, o el agujero será más profundo.
Quiero haceros una pregunta fundamental con la que queremos saber cómo debe estar estructurada una organización, una empresa, para afrontar esta situación de cambio acelerado, ¿no? Últimamente, como sostenía Pablo. Os voy a pedir que participéis en la simulación de un elevator pitch, que seguramente habréis hecho, dada vuestra trayectoria, muchísimos elevator pitch, pero con tranquilidad, ¿eh? Un edificio no de 6 pisos, sino de una gran torre, la torre de mayor altura que nos podamos encontrar en nuestro país, que ahora mismo no sé cuál es. Os voy a pedir que participéis en ese elevator pitch. Imaginad que el fundador de una empresa comparte con vosotros una subida en ese ascensor y en el tiempo que dura el viaje os pregunta, bueno, oye, vecino, va con las bolsas, ¿no? Y le molesta ese silencio aterrador de los ascensores y te pregunta, como quien no quiere la cosa, cómo debería estar estructurada mi empresa. Yo que te he visto ahí en una entrevista el otro día en un medio de comunicación. ¿Qué le diríais? Por ejemplo, José, ¿qué le dirías a ese vecino en el ascensor? Primera cuestión, conectada con la realidad. Segunda cuestión, conectada con las personas. Tercera cuestión, las personas son el centro de tu organización. Tu principal patrimonio es el capital humano. ¿Lo haces o no lo haces? No te engañes. ¿Lo haces o no lo haces? Bueno, te ha sobrado Le sobran 10 medio, plantas. 10 plantas por lo menos. Ya ¿Te has tomado en se bajó. serio? Ya, yo no quiero seguir con esto. Yo no, no. Se ha bajado en el tercero ya. Y te voy por la escalera, ya, otro y hablamos. O sea que... Pone Marc, Pablo, José, el énfasis en la conexión, en la realidad, por una parte, y personas, talento, lo has dicho varias veces, ¿no? ¿Os movéis por ahí también? Marc, por Bueno, ejemplo. Sí. Sí, sí. Yo, o sea, bastante lineal, por no decir totalmente con José. Yo le diría, sitúa a las personas en el centro de tu organización, sirve con calidad a tus clientes, también son importantes, sí, damos Sí. servicios o hacemos productos para nuestros clientes, y ten siempre claro para qué existe la empresa, ¿sí? Para qué existe esta organización, ¿sí? ¿Qué es vuestro propósito? Eh, Esto te llevará a intentar tener una estructura lo más horizontal posible, ya que hablamos de estructura, ¿sí? Para que en la toma de decisión intervengan las personas que más conocimiento tienen en ese ámbito y también, e igual de importante, las que más se verán afectadas por el impacto de la decisión. Marc, ya ves, Pablo, que insiste siempre en la idea del propósito, ¿eh? De una empresa con una misión, con unos valores, con un propósito. Una empresa, por ejemplo, que venda zapatos, su propósito no es vender zapatos, sino entiendo, por lo que nos comentas, Marc, sería facilitar que la gente se desplace. Ese sería el propósito de una empresa de negocios más allá de hacer caja, ¿no? Que desde luego es totalmente lícito. Pablo, ¿pones también el mismo énfasis, más o menos, en el propósito? ¿Añades algún otro elemento? Bueno, yo creo que el Ese elevator propósito es pitch. importante, ¿no? Porque al final sí que es cierto que tiene que ir alineado propósito de personas con propósito de organización, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, al final, lo que yo le diría, quizá alguna planta más que José, ¿no? Porque José ha sido como súper rápido. A ver, sí que estoy totalmente alineado en el que el punto de vista tiene que ser el de las personas y sus necesidades, ¿no? Al final, una organización es, como decía José, fundamentalmente talento humano, o sea, es personas, ¿no? Es lo más importante. Después, sí que es verdad que añado, para mí una empresa, si la construyes, tiene que ser ágil y con capacidad que posibilite la autogestión y la responsabilidad, ¿no? Al final, eso es algo como para mí muy importante. Las personas nos gusta tener capacidad de decisión, nos gusta tener responsabilidades. Puede que a veces nos dé más miedo, puede que a veces lo hagamos mejor o peor, pero a las personas nos gusta tomar decisiones en la vida porque hemos nacido para eso, para cumplir objetivos, para tomar decisiones. Entonces, si no estamos en un entorno, en este caso empresarial, en el que podemos tomar decisiones, podemos tener una cierta capacidad de autogestión, una cierta responsabilidad, a la larga nos vamos a sentir frustrados. E incluso aunque el propósito esté alineado, quizá el propósito de la forma de ser de la empresa no tenga mucho sentido, ¿no? Y luego, como punto también que le diría a esta persona que está en este ascensor conmigo, si seguimos subiendo las plantas, ¿no? Y sobre todo, si está pensando en comenzar a montar una empresa, una startup, un emprendimiento, como quiera, le diría que para mí es muy importante que, ya que para mí es clave que tengamos a las personas en el eje de la organización, que comience cuanto antes con un departamento de talento. No me gusta mucho llamar a recursos humanos, lo llamo talento, pero que comience cuanto antes, porque una de las cosas que veo en compañeros y compañeras que comienzan organizaciones es que, sobre todo en el sector tecnológico,
es que la mayoría no tienen equipos de talento. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Porque al final tú no puedes tener una organización centrada en las personas, como estás diciendo, si no le das importancia al talento, si no le das importancia a la necesidad de las personas. Al final, el director o directora de la empresa, o CEO o la CEO, puede querer implantar una cultura, una visión, intentar alinear propósito y demás, pero todo esto se articula desde talento y desde las personas que componen la organización. Si tú no tienes en cuenta este área de talento, este equipo de talento, realmente va a ser muy difícil. Y daré un dato. Yo estaba en un programa muy interesante de startups, scale-ups, ¿no? Que éramos empresas que teníamos más de, creo que eran 30 y pico empleados, facturábamos más de 3 millones de euros de media, etcétera, y que estábamos creciendo en toda Europa, creo que éramos 28, 29. Y llegó un momento que yo hice una pregunta, y todas increíbles empresas, ¿no? Dije, ¿cuántos de vosotros, ¿no? de todas las personas que estáis aquí, tenéis áreas de talento, ¿no? Sois 28, ¿cuántos tenéis? 3. Y dije, wow. O sea, ¿cómo puedo estar escuchando que estáis centrados a las personas si no tenéis una plantilla media de casi 30, 40 personas y no tenéis ni una persona del Ni área una de persona. personas? Es complicadísimo, ¿no? Entonces, ese es un dato, por lo menos en mi sector y en mi círculo más próximo, que es importante, pero que además es cierto que he visto extrapolable a otros sectores, ¿no? Que no se le da esa importancia. Y bueno, ya llevo 30 plantas, Luis, te dejo. Sí, yo creo que has compensado lo corto del trayecto de José, que veo que asiente. José, creo que estarás con nosotros en que el departamento de talento no puede ser una persona imprimiendo las nóminas, ¿no? y haciendo un calendario de días libres. Por lo que dice Pablo, es muchísimo más que eso, ¿no? Pero esto lo conectamos con el apunte que daba Mar antes en la sostenibilidad. Seguimos teniendo muchos departamentos de recursos humanos, talento, que tienen funciones administrativas. Pero si gestionas el principal patrimonio de tu organización, las personas, el talento, ¿cuál es el principal activo? Invertir en las personas, ¿de acuerdo? Claro, pero no solamente invertir en formación, ¿cómo cuidamos a las personas? Lo apuntaba Pablo antes. ¿De verdad están en el centro? Pero estar en el centro es que el salario, que las condiciones estén acordes a lo que estás exigiendo. Todavía seguimos con la cultura de que hay que apretar los salarios. Y nos sentimos a veces incluso orgullosos, pero por favor, si aprietas el salario, se van a marchar. Tu principal patrimonio se va a marchar. Habéis escuchado seguramente un fenómeno que es la gran renuncia. ¿De acuerdo? La gran renuncia, dicen las estadísticas que en Estados Unidos 40 millones de personas han dejado el trabajo. ¿Por qué? COVID ha hecho que realmente la gente tome decisiones y no quiera estar en lugares en los que no se les valora, no se les paga, no están a gusto. Pero, ¿esas personas han desaparecido? No. Alguien las atrajo. Alguien atrajo ese talento. Alguien valoró ese talento. Alguien lo cuidó. Por lo tanto, al final es como si nos estuviéramos dando con el palo en la cabeza. Es decir, tu principal patrimonio no lo puedes espantar. Y al final, ¿qué buscamos? Atraer talento, desarrollar talento, potenciar talento, fidelizar talento. Y esto tenemos que ser conscientes que es lo principal. La tecnología, ¿quién la desarrolla? Las personas, tu talento. Compro tecnología, ¿quién la va a manejar? Las personas que tú tienes ahí. ¿Enseño a quién? A las personas que... Ese es el principal activo. Entonces, la función fundamental del Departamento de Recursos Humanos, como tú apuntabas, no es las nóminas, que conviene que las paguen y que a final de mes lleguen a todos, por supuesto que sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Al final, tienes que gestionar tu principal activo. Hasta hace poco tiempo no existían planes estratégicos de recursos humanos, ¿vale? Hoy, un plan estratégico de recursos humanos busca alinearse con el objetivo de la compañía. ¿Y qué busca sobre todo? Cómo el talento puede contribuir a que esos objetivos se cumplan. Pero lo que decía Pablo, las personas de verdad en el centro es que todo esto sea transversal a una organización. Y José, y Pablo, Marc, ¿alguna medida concreta, más que no ajustar los salarios, no apretar los salarios, como pedía insistentemente José? ¿Alguna medida concreta, posiblemente original, que hayáis implementado en vuestras empresas o que conozcáis que en alguna empresa que tengáis como referente, os tengáis constancia de que se ha llevado a cabo alguna medida que realmente ponga al empleado, al profesional, en el centro, más allá de esa cuestión fundamental que es el salario, desde luego, ¿no? Pero una medida concreta, no os pido grandes ejemplos, sino algo que nos pueda llamar la atención por su originalidad, quizá por su fácil implantación en otras empresas que no habían, digamos, que caído en la cuenta de que eso se puede hacer y que no tiene gran dificultad. ¿Nos podéis traer algún ejemplo concreto? Mira, os cuento uno que conozco, una empresa, no Sí, puedo decir la empresa, ¿no? sí, sí. Salario, pues un salario en dinero y un salario en especie. Bueno, pues da la opción a que elijas cómo quieres el salario en especie.
Tú lo eliges, tú decides, ¿vale? Por lo tanto, fíjate qué acción tan sencilla. Es decir, si tú tienes un 20%, un 25% de la cantidad que sea en salario en especie, elige como lo quieres. ¿De acuerdo? Perfecto. Ejemplo, a eso me refería, ¿no? Una medida bueno, que nos llame la atención por su originalidad y por lo relativamente fácil, ¿no? Intuyo, José, que puede ser aplicarla. En resumen, en este apartado, por resumir ese elevator pitch que nos ha llevado entre los tres, pues más allá de un rascacielos, ¿no? Conectemos con la realidad, pongamos a las personas en el centro, pero de verdad es nuestro principal patrimonio, en eso los tres estáis completamente de acuerdo. Sirvamos con calidad también a nuestro cliente, esto creo que lo apuntaba Marc, no olvidemos que estamos también trabajando para alguien. Preguntémonos para qué existimos, ese es nuestro propósito, y seamos ágiles, ¿no? Porque así, Pablo, podemos garantizar que cada profesional asuma su cuota de responsabilidad y que la empresa sea sostenible al fin y al cabo. Una tercera cuestión que os quiero plantear. En Galicia y en el conjunto de España, empresarios y profesionales son realmente conscientes de la necesidad de repensar la estructura de sus organizaciones. Si nos comparamos, pues uno siempre, sin saber cuál va a ser vuestra respuesta, pero siempre puede pensar que una vez más tenemos que mirar hacia arriba, ¿no? Hacia los países nórdicos como ejemplo, como referente de empresas que realmente ponen a las personas en el centro, que están adaptadas en sus estructuras a estas necesidades que imponen los cambios. ¿Hacia dónde miramos o no? O por una vez, los buenos ejemplos los tenemos aquí en casa. Pablo, por ejemplo. Bueno, yo desde mi punto de vista sí creo que por el círculo que me rodea en el contexto gallego, ¿no? Pero también Madrid, que es donde más me suelo mover, sí creo que somos conscientes en muchísimos casos. Ahora bien, tal y como decía antes, ¿no? Poniendo un ejemplo de empresas similares a la nuestra que nos rodea, no veo que aunque seamos conscientes realmente se den muchísimos pasos. No digo que sea porque no hay la intención, sino quizá la imposibilidad o la dificultad de hacerlo, etcétera. Entonces, veo que sí que decimos, bueno, pues venga, vamos a poner a las personas en el centro, vamos a crear empresas ágiles, vamos a fomentar la responsabilidad. La realidad es que en la mayoría de casos que me encuentro y que me rodean, no es así, no se produce eso, no se dan grandes pasos en este sentido y desde luego no se ponen a las personas, lo siento, en el eje de la empresa y como decimos aquí en Galicia, un poco más lo mismo, ¿no? Siempre veo un poco más de lo Poco más lo mismo mismo. y, sí, y no grandes cambios. Y Marc, ¿mira hacia algún lado o mira Sí, para casa? yo creo, muy alineado con Pablo, ¿no? Con esta conciencia, ¿no? Y sí, sí que veo cambios, quizás no grandes, como comenta él, pero se van produciendo cambios pequeños, ¿no? El COVID, por ejemplo, ha ayudado a conceptos como el teletrabajo, como la flexibilidad horaria. Eh, yo creo que cada vez más nos damos cuenta que el mundo está cambiando y que también tenemos que cambiar nuestra organización y nuestra estructura y poder adaptarnos a cómo está cambiando, ¿no? Y por lo tanto hacerla flexible, como comentaba Pablo, y, y cada vez hay más. También hay un tema de miedo, entiendo yo, ¿no? Ostras, si lo cambio, va a funcionar, se me va a desmontar todo. Eh, pero bueno, hay ejemplos, ¿no? Como somos nosotros tres y nuestras organizaciones, en las cuales pues se ve que funcionan, ¿no? Y eso también ayuda a otras personas a hacer el cambio, ¿no? A hacer cambios en este sentido. Habla José Marc del miedo, ¿no? Por parte de algunas empresas a hacer algún cambio que desestabilice todo y que vaya abocado al fracaso, ¿no? Pero mira, yo creo que Mar lo ha apuntado por dos direcciones, el miedo y el cambio anteriormente. Fíjate, la vida es constante cambio a nivel personal. Si queréis, nos vamos a nivel profesional, por supuesto. Una empresa que no evoluciona se queda atrás. Pero por razones obvias, la sociedad, los clientes, el mercado, la tecnología. Claro. Y fíjate que, sin embargo, nos resistimos al cambio. Teóricamente es incongruente. Si no avanzas, si no cambias, tú mismo estás perjudicándote. ¿Esto por qué sucede? Si queréis lo conozco ahora, me permitís la vena docente. Preguntar en el entorno, ¿cuántas asignaturas de gestión del cambio existe en una carrera universitaria? ¿Cuántas asignaturas de gestión del cambio tienes en un máster, en un posgrado? Apenas existen.
Entonces, ¿qué sucede? Algo que si tú desde pequeñito has interiorizado como parte de tu formación, cuando llegas a una edad profesional, es algo normal, lo normalizas. Ese miedo que decía Marc, teóricamente no existiría, forma parte de tus reglas de juego, ¿no? Yo les hablo muchas veces a directivos de la teoría de la normalidad y anormalidad. De, oye, ¿esto qué es? Mira, yo veo que a lo mejor ahí alguno tenéis una puerta con cristal. ¿Qué pasa si de repente se rompe la puerta que tienes con cristal? El primer día, el segundo día. Qué horror, cada vez que pasas miras para otro lado, tal. Pero ¿qué sucede si pasan 2 semanas o 3 y no has puesto el cristal? Te acostumbras. Lo anormal, el cristal está roto, ya no está. Lo normalizas. Es un mecanismo de defensa del ser humano, de las empresas. Tiendan a normalizar situaciones anormales. Seguridad, falsa protección, instinto de conservación, evitar riesgos, pero precisamente es todo lo contrario. Es decir, si tú no avanzas, la competencia avanza, el mercado avanza, los clientes demandan nuevos servicios, ¿no? Antes me acuerdo de una anécdota porque decía Mar, la atención al cliente, ¿no? Hace unos días estaba con un cliente y me decía, oye, nosotros tratamos al cliente fenomenal. Le decía, fenomenal, si quieres ponerse en la web, aquí maltratamos al cliente. No podemos decir obviedades, tratar al cliente bien tiene que ser una de nuestras premisas sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. ponemos en valor situaciones anormales como si fueran normales. Cuidar al cliente, lo apuntaba Mar, es fundamental, es esencial. O sea, Claro. mi cliente es mi razón de ser, ¿no? Exacto. José, Marc y Pablo, uno puede pensar que por su naturaleza y reciente creación son las empresas de base tecnológica las que ya nacen adaptadas a esas necesidades de las que estamos hablando, ¿no? Y necesidades que pone ese contexto tan cambiante. ¿Es así? Os pregunto, ¿o hay empresas de origen tradicional que hacen cosas tradicionales con una estructura en su origen muy tradicional, pero que sin embargo son todo un ejemplo de una empresa bien estructurada, que va cambiando cada cierto tiempo, pero no muy frecuentemente, digamos, de estructura y que se adapta al cambio y que siguen siendo sostenibles y que ponen a los profesionales que allí trabajan en el centro? ¿Qué crees? Bueno, en mi caso, yo creo que hay muchas empresas de base no tecnológica, digamos, ¿no? O no los modernitos, que están virando, ¿no? hacia modelos mucho menos jerárquicos, más horizontales, con las personas en el centro, etcétera. ¿Vale? Hay ejemplos claros en España con K2K, que está en el País Vasco y en distintos lugares haciendo, ¿no? Ayudando a ese cambio. Y hay empresas desde el sector industrial al sector de servicios sanitarios. Yo creo que no tiene que ver con ser los modernitos, que somos los tecnológicos, no es del sector, no es de tecnología. Yo creo que la clave son los valores. Creo que esa es la clave. Los valores, la clave una vez más. No sé si en Hackabos, Pablo, también habláis de vosotros mismos como los modernitos, ¿no? Asumís, intuyo que por lo que cuenta Mar o por cómo lo cuenta Mar, que así os ven los demás, ¿no? Los que hacen cosas que no se sabe muy bien en qué consisten, ¿no? Sí, a ver, sí que es cierto que normalmente nos califican así y a veces lo usan, parece que se usa como tenéis esa ventaja de que habéis nacido modernitos o tecnológicos para hacer todo esto. Y yo siempre dejo claro una cosa, Luis, y es que nosotros somos una empresa de servicios. Es decir, aunque estamos en el sector tecnológico, somos una empresa de servicios, no tecnológica realmente. Con lo cual, damos formación, hacemos selección, es decir, al final, formación, selección, etcétera, son servicios de talento. Con lo cual, al final, no vale el punto de, es que sois tecnológicos. No, no lo somos. Pero hemos utilizado la tecnología como un medio para ser ágiles, para estar centrados en las personas, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo sí que creo que, aunque puedan que las tecnológicas nacen adaptadas a necesidades, realmente creo que cualquier empresa tiene que adaptarse y, en todo caso, utilizar la tecnología para adaptarse a estos nuevos contextos. Así es como lo veo yo, por lo menos. Y José asiente. Veo que comparte la opinión Porque de Pablo. si hiciéramos una clasificación, permitirme algo simple, ¿no? De empresas de reciente creación y empresas ya consolidadas, ¿no? Que puedan tener 15, 20 años, creo que tiene mucho más mérito en las empresas de 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque vienen de una cultura, de un entorno, si me permitís, entre comillas, analógico. Entonces, esa cultura, ese open mind, ese espíritu sobre el que comentaba antes Mar, tienen que estar realmente conectados a esa necesidad de cambio, porque te quedas fuera de mercado, ¿no? Es decir, al final creo que hay que darle valor a todas esas empresas que son capaces de ir adaptándose y evolucionándose.
Pero aquí tenemos que diferenciar a aquellos que se adaptan y evolucionan porque no les quedó más remedio y se quedaron fuera de mercado, o aquellos que realmente tienen interiorizada esa cultura del cambio como parte de su filosofía, de su ADN, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito. Se me ocurre preguntaros, se me acaba de ocurrir ahora mismo la pregunta, os confieso, que una empresa sea familiar, de carácter familiar, y que una generación herede lo que ha dejado otra y llegamos a una posiblemente una segunda generación. ¿Eso es un factor diferencial a favor o en contra de ese cambio? O no tiene nada que ver? Yo lo veo irrelevante, perdón, ¿eh? Lo ves Creo que irrelevante. no es Lo relevante. intuía, pero yo os lo he soltado porque Es, eh, intuía que era así, efectivamente, ¿no? es O sea verdad, que, ¿no? Que en ese cambio, ¿no? Pues es cuando se pueden producir más fácilmente cosas nuevas porque ya estás en un cambio. ujú, Eh, pero se puede hacer en cualquier organización. Es decir, nosotros somos una organización que tenemos casi 14 años y somos casi 400 personas. Nuestra organización es horizontal. Tenemos a las personas en el centro y funciona. Sí, es importante este último punto porque la gente sí, exactamente. lo pregunta, ¿no? Y lo pregunta de verdad. Te dice, ¿pero y funciona? Pues Pero y sí. funciona, claro, claro, claro. Entiendo, Pablo, José, que también consideráis irrelevante el hecho de que una empresa sea familiar o no para Sí, adaptarse al cambio, ¿no? yo lo veo así, ¿no? Y al final Mm, sí que tiene cosas buenas, cosas malas, probablemente, pero creo que no es el punto clave, sino que hay otros puntos más clave. Tenemos ejemplos de empresas familiares que no se adaptan al cambio, no se transforman, ¿no? Y tenemos ejemplos de empresas familiares, aquí pues tenemos Estrella Galicia y otras muchas, ¿no? Que sí que son familiares en origen y se adaptan perfectamente al cambio y todo lo que ha ido ocurriendo. Así que es un factor, pero no es el factor clave o relevante, opino lo de Marc. ujú. Muy bien. Y José, sí, Totalmente de acuerdo. Fíjate, sí. yo le daría un plus de responsabilidad a las empresas familiares, porque al final, por esencia, ¿qué busca la empresa familiar? La proyección en el tiempo, la Mm, perduración a las siguientes generaciones, que las siguientes generaciones la mantengan. Por lo tanto, yo creo que ese plus de responsabilidad para precisamente lo que apuntaba Marc, entender que tienes que estar conectado con esa realidad y esa capacidad de adaptación, porque si no, tu ADN, esa esencia que buscas de que esa idea original de una generación atrás se mantenga, no va a ser posible. Por lo tanto, yo creo que tiene un plus casi de responsabilidad añadido precisamente por ese ADN del que parten, ¿no? entiendo. Marc, José y Pablo no se conocían hasta hoy. Es cierto que hemos estado hablando unos minutos, 3 minutos, 4 minutos como mucho, antes de la grabación de este encuentro, pero una cosa quedó clara desde el principio, que aunque no se conocían, tenían mucho interés en conocerse, incluso se han investigado, pues entiendo que en las redes sociales entre ellos, sobre todo Pablo al resto nos confesaba, para saber qué estaba haciendo el otro que a mí me pudiese interesar, ¿no? Y yo aprendo, lógicamente, de los tres y tú que nos estás viendo, pues aprendes también seguramente de nuestros tres invitados. Vamos ahora a comenzar una segunda parte de este encuentro que precede a la de las preguntas, la tercera y última, que consiste en tratar de conoceros precisamente un poquito más de forma individual a cada uno de vosotros. Y seguramente que en estos 5 o 6 minutos que os vamos a dedicar a cada uno en estas pequeñas entrevistas, los otros dos vais a, intuyo, que tomar nota y ojalá que os llevéis para siempre o para un largo periodo de tiempo, pues un aprendizaje de vuestros compañeros, ¿no? Seguramente va a ser así. Voy a comenzar por ti, José, si te parece. Director de CIAR Consulting. Decíamos al principio que tiene un currículum vasto, que hemos tenido que resumir y que se dedica, entre otras muchas cosas, a la formación, ¿no? En su presentación, he leído en algún sitio, dice, el principal patrimonio de una organización y su equipo es el talento y el desarrollo diferencial del mismo. Desde tu perspectiva, José, como directivo a nivel nacional e internacional durante tantos años, y ahora como consultor empresarial y como profesor universitario, ¿hasta dónde la formación es un elemento diferencial? Si digo que es el más diferencial, me vais a decir que exagerado eres, ¿no? Que quizás sí. ¿No? Que vienes a hablar de tu libro, pero con todo el derecho del mundo. Pero, pero fíjate, vamos a conectar. Es decir, la formación conectada con el talento seguramente es lo más diferencial. ¿De acuerdo? Lo apuntaban antes Pablo, Mar, en diferentes enfoques. Fijaros, ¿qué puede ocurrir? Que se convierta en el porcentaje desnivelador en una organización, en que marque la diferencia, en que haga cosas diferentes. Y ahí es donde realmente pones en valor que la inversión en la formación es un generador de capital humano distinto. Cuando a mí me contratan, ¿para qué me contratan? Sobre todo
para enseñar a pensar de forma diferente. Es decir, para realmente interiorizar esta forma de pensar. ¿Pero de verdad hacemos cosas distintas? ¿Pero de verdad estamos invirtiendo en elementos diferenciales? ¿Qué seguimos haciendo? Le digo con todo el cariño, un curso de pedicura canina, pero si somos una empresa industrial es irrelevante. Es decir, ¿dónde podemos invertir para generar valor en nuestro principal patrimonio? Doblemente. Primero para las personas, segundo para la organización. Y ahí es cuando realmente empieza una organización, un equipo directivo a interiorizar que no ha estado apostando todo lo que quería. Hay una cita de un libro por ahí que seguramente habéis leído, que es el libro de la guerra de Carl von Clausewitz, que dice que el que no prevé los eventos lejanos se expone a desgracias próximas. ¿Esto qué es? Planificación, preparación, formación, entrenamiento. Claro, si todo eso lo conectas con la realidad del mercado, hay una oportunidad de hacer cosas diferentes. ¿Qué sucede habitualmente? Creemos que hacemos cosas diferentes, pero no las hacemos. Y eso significa una gran desconexión con la realidad. La realidad es el mercado, la sociedad, el entorno. Claro, una empresa que está funcionando y que es rentable, en muchas ocasiones parece que hacer cambios cuesta, lo apuntaba antes, Mar, ese miedo. Es que voy funcionando y soy rentable, pero es que a lo mejor podía ser más rentable, es que a lo mejor podías ser más grande. Quizá podías ser más sostenible, quizá podías tener un retorno mayor a la sociedad, quizá podías contribuir de otra manera, quizá ese beneficio lo podías convertir en una fundación para ayudar a. Claro, y eso a lo mejor no lo estás haciendo porque ese instinto de prudencia, conservación, miedo no te permite tal. Entonces, personalmente, no conozco ninguna organización que realmente invirtiendo en formación no haya conseguido generar elementos diferenciales. Mira, os doy un apunte. ¿Qué elemento se está haciendo ahora últimamente? Formación en creatividad e innovación. Hombre, eso no es muy novedoso. En un despacho de abogados. Hombre, en un despacho de abogados, sí. ¿Qué buscas? Intentar que todo el equipo potencie al máximo su talento. Innovación, creatividad, capacidad para generar ideas. Si esto lo haces de forma regular, es un equipo entrenado. Si de repente un día tienen que buscar una idea nueva, brainstorming, tormenta de ideas, horas, etcétera. Es decir, entrenamos, lo tenemos en el ADN o no. ¿Qué áreas de formación considerarías clave, José, aparte de la creatividad? A ver, yo creo que aquí tenemos dos grandes bloques, si me permitís, lo que conocemos como las famosas soft skill y la parte de hard skill. Yo creo que en cuanto a las habilidades profesionales hay un concepto muy interesante ahora que son los profesionales o los perfiles drive. ¿Qué es esto de un profesional o un perfil drive? El conjunto de habilidades hoy más demandadas, ¿no? ¿Cuál sería ese conjunto de habilidades? Algunas son conocidas: la comunicación, la negociación, el intraemprendimiento, la visión internacional, el instinto comercial, la creatividad, la transformación digital o las habilidades digitales. Una nueva, la gestión de la incertidumbre, la capacidad de adaptación. Alguien dice, hombre, la minchar, la comunicación. Mira, permitidme un ejemplo. Luis, tú eres un experto en comunicación, ¿de acuerdo? De repente, ¿qué ha pasado en muchas compañías? Incorporamos herramientas de comunicación en este formato. Zoom, Blackboard, Adobe, fenomenal, estupendo, ¿vale? Y casi todas llevan un automanual de formación. Pero para. ¿Hemos enseñado a nuestro equipo habilidades de comunicación digital? ¿Hemos enseñado a nuestro equipo habilidades de venta digital? No. Entonces, claro, la comunicación evoluciona. La capacidad de comunicar hoy en este formato es fantástica, pero la hemos acompañado no solo de la tecnología, sino de las habilidades para ello. Entonces, en la parte de habilidades profesionales, ahí tenéis ese perfil drive. En la parte de áreas se demanda mucho, que voy a contar a los compañeros que están aquí, Pablo y Mar: Big Data, ciberseguridad, blockchain, derecho digital, todo lo que es experiencia de usuarios, todo lo que es innovación, gestión de equipos. Hay un contraste importante entre las nuevas generaciones, que mucha gente piensa, no, es que los jóvenes, no. Si todas las generaciones son súper interesantes, pero hoy te puedes encontrar en una compañía con 4 generaciones conviviendo: baby boomer, X, millennial y centennials. Y hay algo muy interesante que es el mentoring invertido. Oye, ¿y eso qué es? Cómo los más jóvenes nativos digitales pueden estar contribuyendo a los más veteranos que son analógicos. Esta es una realidad. Oye, en tu estrategia de atracción de talento, ¿qué es? Lo mismo para todos, ¿no? Fenomenal, ¿no? Esto es como dice, oye, café para todos. Yo tengo alergia al café, mala suerte. Pero tendremos que tener elementos que sean capaces de conectar con cada generación, porque todas aportan valor. Entonces, ahí es donde... Y luego al final, yo creo que lo apuntaba también Mar antes, esto es un traje a medida, cada organización es diferente y debemos de tener la capacidad de identificar cuáles son las necesidades propias, que conecta también, lo decía Pablo, mi visión, mis valores, realmente mi razón de ser. Entonces, ahí es donde podemos hacer ese traje a medida, porque si no, las mangas nos quedan por delante o nos quedan... Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Cuáles serían, José, los principales errores o áreas de mejora que te encuentras en tu trabajo como formador, en tu día a día, en esas organizaciones para las que trabajas?
Yo creo que los hemos ido adelantando. Sí. Para mí uno de los más importantes es la desconexión con la realidad. Es decir, el no ser consciente de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Es decir, hemos tenido un zarandeo, si me permitís, muy fuerte con COVID-19. Más allá del terrible impacto de la pandemia, ha sido un gran zarandeo a las estructuras, a la forma de trabajar. El ejemplo del teletrabajo. ¿De acuerdo? Yo daba conferencias para empresarios o para universidades del teletrabajo hace 3 o 4 años y pensaban que era un producto exótico de los bosques de Costa Rica, ¿sabes? La gente te preguntaba, oye, pero la gente no trabajará, ¿cómo los controlas? Pero pues, si hay empresas que hacen teletrabajo desde hace más de una década. Entonces, Claro. primero, esa gran desconexión. 2, lo hemos comentado anteriormente, no tener a las personas realmente en el centro de las organizaciones, pero en el centro de verdad, no la declaración de intenciones, ¿no? Y luego, la búsqueda constante de crear ventaja competitiva y valor diferencial, pero no a costa de cualquier precio. Lo apuntaba Marc, conectado a la sostenibilidad, conectado con la demanda de la sociedad, porque la gente dice, oye, mis empleados, para. Tus empleados son tus clientes. Porque estos mismos empleados son los que luego la sociedad te va a comprar. ¿Somos conscientes de lo que proyectamos a nivel interno y a nivel externo? Entonces, ahí es donde me encuentro casi siempre, bueno, pues que tropezamos en piedras muy parecidas. Excelente. Ahora creo que te conocemos un poquito más, tanto Marc, Pablo, como yo, José, y las personas que en este momento nos están viendo. Y seguro que han tomado nota de algo que hayas dicho. Me gustaría continuar ahora por Pablo Rodríguez. ¿Cómo tomáis la decisión en Hackabos, por propia voluntad, además, eso hay que decirlo, y hace más de un año, de reducir de los 5 días a los 4 días de jornada laboral? Sí, de hecho comienza informalmente hace más de 2 años, es decir, comienza hace muchísimo tiempo, comienza de manera voluntaria y la realidad, siendo totalmente honesto, es que es una consecuencia de las políticas de flexibilidad que estábamos teniendo, ¿no? Lo que comentábamos antes de empezar la charla. Pero sinceramente, y esto lo comento muchas veces en entorno de amigos y amigas, comienza porque la verdad es que no nos da la vida. Es decir, hoy en día en el trabajo trabajamos muchísimo, es una realidad, cada vez tenemos más comunicaciones, cada vez tenemos que documentar más, que hacer más procedimientos, que hablar con más clientes. Vivimos en un mundo que está hiperconectado, es la realidad, y que nos demanda cosas continuamente. Y llegabas al sábado y es que es como, tengo que descansar, pero es que el domingo ya estás pensando en ir al lunes a la empresa, ¿no? Entonces, es una consecuencia natural de las políticas de flexibilidad, pero es una decisión radical que se empieza a tomar pensando en, ok, vamos a intentar descansar un poco más para que la gente pueda estar a tope cuando tiene que estar. Al final, durante la semana, tú tienes que trabajar al 200%, ¿no? Y es lo que vamos a intentar. Eso es lo que realmente nos lleva a tomar la decisión. Se toma, como digo, de una manera informal. Se hicieron, creo que 3 iteraciones o 3 cambios porque evidentemente se cometen fallos del principio. De hecho, nos costó mucho al principio y nos sigue costando ahora. Estabais, Pablo, en una etapa, hace esos 2 años, de una forma informal, empezáis a implantar la jornada laboral de 4 días, en un momento de pleno crecimiento, ¿no? Correcto. Creo recordar. ¿Eso hizo más complicado el cambio o más llevadero? Sí, es así, o sea, realmente es súper complicado. O sea, Sí. quien diga que es sencillo, sí es, no, miente. O sea, yo siempre lo represento con, hay por ahí como un GIF, un dibujo, ¿no? De un mono con un montón de platillos. Pues para nosotros fue así realmente, porque al final tienes que estar viendo cómo la organización va creciendo, cómo tienes que vender y facturar, cómo tienes que ser sostenible en el futuro y cómo vas implantando esos cambios. Y sostener todo eso, de verdad que es realmente complicado. Pero al mismo tiempo hay algo que tira hacia el cambio, que es que si no lo haces, no vas a ser sostenible en el futuro. Esa es la realidad. Tú tienes que crecer como cualquier organización, pero si no haces estos cambios, yo pienso que en el futuro no vas a ser sostenible y te vas a encontrar como una empresa que es mucho más tradicional, menos propuesta al cambio y demás, y dices, vale, ahora han pasado 8 años, 9 años, 10 años, ¿y ahora qué hacemos? Eso creo que es algo que nos debería motivar a todos a que no tengas la excusa de es que estoy creciendo, es que me va todo bien, etcétera, para no hacer cambios. Una cosa para mí no tiene nada que ver con la otra, desde luego. Pablo, la imagen esa de los monos con los platillos es que se me va a quedar para siempre. Yo a veces, como Pablo Rodríguez, dentro de unos años, imagínate, ¿no? Después de este encuentro. Ah, sí, hombre, el hombre que El del cuando, mono. cuando implantó la semana de los 4 días. Yo a veces tengo esa sensación, ¿eh? Soy un profesional autónomo de la comunicación y a veces yo imagino de esos artistas que están con los platos chinos en una pista del circo o Sí. incluso en varias pistas y que en varias pistas tienen a su vez varios platos, ¿no? Pero bueno, lo vamos llevando.
En aquel momento, Pablo, cuando no habían pasado ni 4 años desde vuestra fundación, cuando estabais implantando este cambio, teníais 20 empleados, ahora sois más de 70, ¿puede ser? Sois muchos más, ¿no? Sí, de hecho, justo en el momento que comenzamos hace más de 2 años, teníamos como empresa casi 3 años. Casi 3 años. Y sí, éramos creo que 16, 18 personas. No recuerdo exactamente, pero 16, 18. Ahora sí somos más de 70. Y si Sí. contamos los independent contractors y demás, es decir, gente autónoma que trabaja en otros países y más, para nosotros somos casi 100 personas. Y sí, es muchísima gente. Y esas 70 o casi 100 personas, según las contabilicéis, entre esas personas, ¿qué áreas o qué roles son los fundamentales en la estructura de vuestra empresa o de cualquier otra empresa en el momento que despega y en el momento en que empieza a crecer? Para mí es difícil definirlo, pero si tuviera que darme con una, desde luego es la de talento, ¿no? Con lo que comentaba antes. La de talento es la que tiene que ayudar a que todos nos engranemos, a que todo se articule, a que todo sea alineado con las políticas centradas en personas, a que las personas sean el eje, a que sea una organización, ¿no? Que decimos siempre los onboardings que es down-top en vez de top-down. Es decir, que al final los responsables y las responsables que seamos a la organización estamos ahí. Por supuesto, podemos trazar líneas estratégicas, pero siempre presentamos a la gente que se incorpora a la empresa como una ayuda. Es decir, nosotros somos la ayuda para que tú nos digas qué recursos necesitas, qué quieres cambiar, qué hay que modificar, qué está bien, qué está mal. Es decir, de abajo arriba, y nosotros ayudaremos a que todo esto se produzca. Entonces, al final, tienes ese área de talento que para mí sería probablemente la más importante. Qué duda cabe que si los directores o directoras o CEOs o las CEOs no creen en ello, tampoco tiene ningún sentido. Después, los roles de las personas responsables son absolutamente claves. Es decir, las personas responsables tienen que estar totalmente alineadas con la visión centrada en personas de dotar a sus equipos de responsabilidad, de autogestión, tener confianza en esas personas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que en nuestro caso concreto tenemos una suerte tremenda, porque las personas que son responsables en Hackabos, es un equipo además súper diverso, consigue absolutamente liderar a sus equipos desde este punto, pensando en el cambio y pensando en todos esos cambios que hay que hacer conforme vas creciendo, ¿no? Han conseguido dar importancia a las personas y que las personas se sientan importantes. ¿No concibes, Pablo, por lo que nos comentas, que una empresa como Hackabo sin un departamento de talento, pero de verdad, no un imprimidor de nóminas, ¿no? y un hacedor de un calendario, sino que ese es el rol necesario, imprescindible para Hackabos, y de ello hemos tomado nota. Y ahora nos gustaría conocer un poquito más a Marc Castells. Por centrarnos, Marc, ¿qué es el modelo TIL y cómo surge este tipo de organización empresarial a la que nos referíamos al inicio de este encuentro? Vale. Bueno, el modelo TIL lo define Frédéric Laloux en un libro que escribe hace ya algunos años, no muchos, que es Reinventando las organizaciones. En él, ¿no? Lo que hace Frédéric es clasificar por colores las distintas estructuras de organizaciones, ¿no? En rojo, ámbar, naranja, verde, en el que el rojo es una organización que vive del poder y del concepto de jefes y donde el miedo es su principal herramienta. El ámbar es un modelo ya jerárquico de ordeno y mando. El naranja, que es el modelo como más industrial moderno, vive de una jerarquía, pero con meritocracia, donde el logro, ¿no? La zanahoria palo se utiliza, digamos, muy bien. El verde es ya más el modelo de empoderamiento de las personas, donde se visualiza a todas las personas en un círculo, ¿no? La organización en un círculo de igualdad. Eh, y entonces añade el teal, que es un color, en inglés sí, es un turquesa, eh, y el cual pues representa las organizaciones más avanzadas que él ha encontrado en ese momento, ¿no? Como Patagonia, como Burchok, holandesa, etc. ¿Vale? Y eso es el concepto de modelo TIL. Que ahora tenemos muchísimo más claro: autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Serían esos 3 fundamentos de este modelo TIL. Vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Cuáles serían las ventajas de cada uno de ellos? Bueno, la autogestión, yo para generar impacto cuando lo explico, ¿no? Lo que digo es que cada uno hace lo que quiere.
¿vale? Eso suena muy bien, ¿eh? En una empresa, Sí, ¿no? sí, pero Eso en la suena magnífico. en la vida es así. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Eso quiere decir que uno en la organización, en la empresa en la que está o en la vida, tiene la libertad responsable de pensar en sí mismo, de pensar en su equipo, de pensar en la organización, de pensar en la sociedad y con toda esta información, con todos los pros y cons, tomar las decisiones que cree que son las mejores, teniendo en cuenta, ¿no?, toda la información que tiene y el impacto que tendrá en cada uno de estos elementos, ¿no? Entiendo. Para mí eso es la manera de ver la La autogestión. autogestión. La plenitud. La plenitud es que en el trabajo una tiene que poder ser tal y como es. No tiene que haber un Marc Castells en el trabajo y un Marc Castells fuera del trabajo. Yo tengo que poder ser yo mismo, ¿vale? Entonces, eso, ¿no? En una empresa lo que te fuerza en positivo es a tener un espacio y un entorno, ¿no?, que permita a todas las personas a expresarse y a sentirse cómodas con su manera de ser. Y ese tercer elemento va sonando muy bien, ¿eh? De maravilla, el modelo TIL. Te voy a comprar la idea. El propósito evolutivo, Marc. El propósito evolutivo, sí, ya he dicho Sí, la palabra propósito 18 sí. veces. Sí, es la razón de existir de una organización, es el para qué, ¿no? Para qué existe esa organización, esa empresa. Eh, y es evolutivo porque puede, igual que evoluciona el mundo, igual que evolucionan las personas que forman esa organización, puede evolucionar con el tiempo. Entonces, no es que cambie cada día, habitualmente, bueno, o que yo sepa, pero sí que, ¿no?, va a ir evolucionando, igual que evolucionarán las personas que forman la organización, igual que evolucionarán los servicios que se tienen que dar y la sociedad en general. Y de una forma concreta, Marc, ¿de qué manera habéis implantado este modelo TIL del que estamos hablando en vuestra Bueno, propia empresa? Sí. sí, nosotros, bueno, nacimos que éramos dos socios inicialmente, ¿no? Lo típico, fuimos creciendo. Inicialmente creamos una jerarquía clásica, sí, estaba yo, después había unos que les llamábamos líderes y después estaba, ¿no?, el equipo, una jerarquía clásica. Cuando llegamos a ser unas 150 personas más o menos, ahí digamos que implosionamos, ¿no? No nos funcionaba ese modelo, entonces evidentemente, ¿no?, que hubiera hecho un modelo clásico es, pues pongamos otra capa de jerarquía, ¿no?, para que aquí las cosas estén controladitas, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, pues nos encontramos con el libro de Frédéric Laloux y hicimos nuestro proyecto interno de Reinventando Basetis, ¿no?, donde lo que hicimos es crear un modelo lo más horizontal que podemos, donde todas las personas sientan que puedan ser ellas mismas, que sientan que puedan tomar decisiones en todos los ámbitos porque están empoderadas para ellas, y así lo hicimos en 2015-2016. Marc, y si algún día os planteáis dar el paso de implantar este modelo TIL, no en la vuestra, que ya lo tiene, sino en otras empresas, posiblemente trabajando, ¿no?, como una de vuestras tareas, de vuestros servicios, ¿qué grado de receptividad esperarías encontrarte? ¿Habría empresas reticentes a implantarlo que digan, bueno, esto me suena un poco a lo de la plenitud, lo de la autogestión, el propósito evolutivo, me suena un poco sí, a grandes palabras, pero que yo en mi empresa, que yo, señor, fabrico tornillos o hago este tipo de producto, ofrezco ese tipo de servicio, no puedo implantar de ninguna manera. Bueno, aquí seguiría, ¿no?, en recomendación en este caso de K2K, que hay pues dos elementos o tres a tener en cuenta y que tienen que estar convencidas de que quieren hacer un cambio de modelo, ¿no? Una es la propiedad. La propiedad tiene que querer, tiene que decir un sí, y otras son las personas de toda la organización, tienen que decir un sí, porque si no, no vale la pena. Y otras seríamos nosotras. Nosotras también tenemos que querer hacer ese cambio en esa organización, ¿no? Verlo claro y ver qué se puede hacer, porque si no, no vale la pena. Y nos Entonces, está viendo, sí, sí, perdona, Marc. no, o sea, Ah, lo explicaría y sí, preguntaría si quieren entiendo, o no. Es decir, lo que queremos hacer es esto. Lo que exacto. queremos es ayudaros a transformar hacia algo así. ¿Queréis o no? Y si no, pues
no, ya está. Pues otra cosa. Otra Exactamente. Quien nos está viendo en directo sabe que ya son las 8 de la tarde. Quien nos está viendo en diferido esta grabación va a ver ahora las respuestas a las preguntas que las personas nos han dejado en estos minutos que llevamos con todos vosotros. Cris Vázquez, por ejemplo, dice: muy interesante todo lo que decís, me está encantando, pero al escucharos me salta una duda, sobre todo en el modelo TIL o modelos en los que existe redarquía y no jerarquía. Pensé que había leído mal, pero no, efectivamente, que existe redarquía y no jerarquía. ¿Cómo se lidia, dice Cris, con los egos del equipo? Continúo contigo, Marc, si te parece. Pues complicado, pero basándose en la confianza, basándose en la generosidad, ¿no? Intentando trabajar que esos egos sean positivos, ¿no? En un sentido de que no perjudiquen al otro, no tapen al otro. Y sobre la redocracia, ¿no? Es decir, que haya redes y que eso sea malo, pues lo mismo, ¿no? Estando atentas todas a que eso no esté perjudicando al resto de a la organización, a un grupo, a lo que sea. Pablo, ¿cómo lidiarías tú con estos egos que pueden aparecer en el equipo? Bueno, yo le contestaba a Cris, le hacía un pequeño resumen. Lo que nosotros hacemos es, primero nosotros cuando buscamos personas, o sea, parte del proceso previo, ¿no? Buscamos personas que estén alineadas con los valores, ¿no? En el cual ser egocéntrico, tener ego, no es algo que esté alineado con nuestros valores. Cuando hacemos el proceso de selección y hay entrevistas para buscar personas, en las entrevistas, además de hacerlo por competencias, es decir, por habilidades, entrevistamos por valores. O sea, sí que hay una forma precisa de buscar esos valores en las personas que van alineados con los nuestros. Posteriormente comprobamos cómo esos valores evolucionan cuando la persona se incorpora a la empresa, ¿no? Porque empezamos a darle ya desde el primer día en el onboarding la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de autogestionarse, la capacidad de aprender. Entonces vamos viendo si esos valores entre los cuales podría estar el ego versus humildad está alineado con lo que nosotros vimos en el proceso de selección previo, ¿no? Y después, una vez terminado el onboarding y la persona se incorpora a la empresa, al final no es un tema tanto de lidiar con el ego, sino de que nosotros consideramos que la persona sí que tiene que desarrollar su autoestima y sí que tiene que estar, desde nuestro punto de vista, en ese puntito de que casi tengo ego, pero no tengo ego, ¿no? Tengo la autoestima muy elevada y para nosotros es importante que tenga la autoestima elevada, porque si una persona no tiene autoestima muy arriba, no va a tener la capacidad de tomar decisiones, de implantar cambios, de enfrentarse, ¿no? A las decisiones, a decir, ok, Pablo, es que nosotros no lo vemos así, nuestro equipo lo ve diferente. Pues esto es para nosotros súper importante, ¿no? Al final, me acuerdo, pues mira, un ejemplo muy práctico. Ayer estábamos hablando, que a lo mejor me está escuchando, estás hablando yo con el responsable de marketing, ¿no? Que me decía que una decisión que había tomado yo respecto a un producto, que él no lo veía así, no que él lo veía al contrario, ¿no? Yo le decía, joder, pues al final es tu decisión y está bien que tomes, ¿no? Él me decía, venga, Pablo, lo que digas. Y no, al revés, va a ser lo que digas tú, ¿no? Que es lo que toca. Y eso es súper importante porque al final estamos hablando de dos personas que tenemos una autoestima elevada, pero sabemos que tenemos que bajar ese ego cuando tenemos que tomar una decisión y tenemos que ser consecuentes con el propósito de esa persona y mía y de la organización para tomar esa decisión, ¿no? Egos aparte, vamos a ver de manera certera qué es lo que tenemos que hacer por el bien de las personas y de la empresa. Interesante todo lo que contáis. José, también desde la formación se puede ayudar a las organizaciones y a sus profesionales a gestionar ese ego y la autoestima también, ¿no? No te escuchamos. José, tienes que encender el micrófono. Ahora lo tienes, sí. Yo creo que Pablo y Mar lo han definido muy bien. Esto tiene un titular y es cultura empresarial, es cultura organizacional y es interiorizarla desde, teóricamente, esa jerarquía, pero que hoy ya vamos a las redarquías que comentaba Artemar. Es decir, ya no se busca un liderazgo vertical, se buscan liderazgos horizontales en el que todos pueden aportar. El ejemplo lo acaba de compartir Pablo, cómo estamos dos compañeros debatiendo y al final entendemos que es el tema. Nosotros trabajamos un tema que a mí, perdón, me ha funcionado muy bien, que es la transformación. ¿Qué es la transformación? Cuando aquellos que tienen el ego, digamos, más alto, más, entre comillas, al límite, empiezan a ver que lo que se está proponiendo, en primer lugar, le beneficia a él. Y entiendes que es positivo. Y al ser positivo para ti, pues lo es por extensión para la organización. A veces el cambio
entre comillas, lo pueden ver más como algo que viene impuesto, pero cuando el concepto de cambio lo acompañas con la transformación, están entendiendo que, oye, es beneficio para las personas y las personas benefician a la organización. En muchas ocasiones a veces hace al contrario, se trasladan posibles cambios que en muchas ocasiones no se interiorizan, no se digieren adecuadamente y casi vienen impuestos. El concepto de la transformación es clave. Pero me quedo sobre todo con un gran titular que han dado Pablo y Marco en sus ejemplos. Cultura empresarial, cultura organizacional. Al final, esto tiene que ser parte de ese ADN de una organización, ¿de acuerdo? Evidentemente. Sofía nos dice que le encanta el tema que estamos abordando. Nos cuenta, en mi pequeña empresa quieren implantar mejoras para hacer esta empresa más flexible y ágil. ¿Vosotros qué papel creéis que desempeñan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en este proceso? Pablo, por ejemplo, sí. Tienes que acordaros de encender el Sí, micrófono. Ahí estamos. para mí son clave, ¿no? Al final, para nosotros, la primera clave es las personas. Recordemos, centrado en personas y orientado al cambio, ¿no? La segunda parte son los procesos y lo que acompaña a las personas y a los procesos para nosotros son las herramientas. Al final, las herramientas te permiten optimizar, te permiten medir, te permiten ayudar, te permiten hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con implantar algo ágil, algo flexible. Así que, rotundamente sí, papel clave en las nuevas tecnologías. Marc y José, compartís ese papel clave de las nuevas tecnologías, entiendo, ¿no? Sí, Marc, sí, Sí. totalmente alineado. Está claro que también es mi mundo, ¿no? Nosotros damos servicios de tecnologías de la información, entonces, pero es que te facilita y ayuda todo eso, ¿no? La comunicación entre las personas, a poder ser flexibles, ¿no? Tienes el email, tienes la comunicación directa vía chat, es decir, hay N mil herramientas que te ayudan a poder tener un entorno mucho más flexible. Así que sí, que apueste por añadir tecnología que ayudará a las personas a poder ser más como quieren o a poder estar más cómodas. Tampoco recordaba José antes la necesidad de no poner el foco exclusivamente en la herramienta, lo que es la herramienta, ¿no? Es esa plataforma que todos tuvimos que aprender a utilizar en la pandemia, ¿no? Y que seguimos utilizando, obviamente, aunque menos, pero José, tampoco hay que perderse, ¿no? Con el botoncito, la herramienta y claro. llamarle a eso tecnología de verdad, ¿no? Claro, ¿qué problema nos encontramos habitualmente? Por dar continuidad a lo que comentaban Pablo y Marc, estoy totalmente de acuerdo. Claro, lo hemos definido. Las TICs, la tecnología, es una herramienta al servicio de las personas para que ayude a las personas y contribuya a mejorar su actividad productiva. Claro, sin esto que parece tan evidente, por el camino, la herramienta no la entiendo, la herramienta no funciona, se me queda colgado. Oye, lo aterrizo, me permitís, a lo más real, ¿de acuerdo? Tardo el doble, tengo que rellenar. Pues no estamos cumpliendo el objetivo fundamental, que sea una herramienta que te facilite tu día a día para contribuir a la consecución de los objetivos. Algo tan evidente suele ser un error que cometemos habitualmente. A Lucas le encantan estos encuentros, nos dice, muchas gracias por querer hacer las cosas de un modo diferente. Gracias, Lucas. Su duda es sobre el proceso de selección. Entiende que ciertas estructuras de las organizaciones requieren de ciertos perfiles. ¿Qué tenéis en cuenta, os pregunta, a la hora de seleccionar a las personas que van a formar parte de vuestros equipos? Ve tan, además lo remarca, ¿no? Tan complicado elegir personas que se adapten y que no confundan libertad con libertinaje, ¿no? Yo me imagino un encuentro de Marc con sus compañeros, el primer elemento del modelo TIL, autogestión. Fiesta, ¿no? Podríamos pensar, ala, cada uno hace lo que quiere. Voy a empezar por ti, por ese motivo, Marc. Sí, ¿Cómo es complicado elegir personas que no tengan esa confusión? posiblemente. Nosotros solo contratamos por referencia, es decir, alguien de la organización referencia a otra persona. Por lo tanto, ¿no? Ya cuando tú referencias a alguien para que venga a tu organización, ya estás suponiendo, ¿no? Ya tienes la base de sé cómo es mi organización, sé cómo es esta persona encajará. Entonces, este es nuestro modelo de incorporación de personas. A la vez, ¿no? Y sobre el libertinaje, nosotros nos basamos en la confianza entre unas y otras. Y esa confianza es muy fuerte y es muy buena. Y, ¿no? Te añade una responsabilidad
que la ejerces con mucha felicidad, porque tienes la libertad, pero te aporta, ¿no? No sé, algo muy positivo, ¿no? Muy de felicidad, el poder tener esa confianza de tus compañeras y a la vez, ¿no? Tu poder tener, o sea, confiar en ellas totalmente. Pablo, ¿compartes ese papel clave que tiene la responsabilidad del profesional, del empleado, para garantizar que no haya confusión entre libertad, libertinaje? Nos preguntaban. Sí, lo que pasa que es cierto, por ejemplo, comentaba Mar, me parece muy interesante, ¿no? Contratar por referencias. En nuestro caso, al final, o sea, hay que entender que las personas no todas tenemos el mismo concepto de libertad y no todas tenemos el mismo concepto de libertinaje. Es decir, lo que para mí puede parecer libertinaje, a lo mejor para ti o para cualquier otra persona, Luis, puede parecer libertad. Entonces, eso es complicado. En nuestro caso, lo que intentamos es que el proceso de selección sea súper exhaustivo, realmente lo es, en Jacabos, es un proceso complejo y que tiene sus historias. Y lo que intentamos es validar que primero las competencias de la persona son adecuadas dentro de este contexto que nosotros buscamos, es decir, tienen las habilidades que necesita esa persona y sobre todo los valores. Es decir, cuando entrevistamos por valores, ¿no? Que lo decía antes, buscamos que esa persona entienda los valores como nosotros y cuando hablamos en el caso de libertad, por ejemplo, que es un valor importante para nosotros dentro de Jacabos, lo entienda como nosotros. Y si lo entiende como nosotros, para la empresa está perfecto. Pues esta pregunta te la voy a hacer exclusivamente a ti. Nos dice un asistente anónimo, es un placer escucharos. Me gustaría saber si hay alguna nueva metodología en la formación de equipos, por dónde debemos empezar a implementar los cambios en este aspecto dentro de, atención, una pyme. Porque a veces puede parecer, podemos tener la impresión de que estamos hablando con grandes empresas para adaptarse en sus estructuras, pero que también las pymes, desde luego que existen y tienen esta necesidad, ¿no? ¿Alguna nueva metodología en la formación de equipos? Preguntan, José. A ver, fíjate que la pregunta es muy interesante porque el 99% del tejido empresarial son micro o pymes, pero no solamente en España, a nivel mundial. Es decir, te varía el 98, el 99, es decir, un punto arriba abajo, esta es la realidad. Por lo tanto, las pymes es el tejido empresarial en España en torno a unos 3 millones de empresas más o menos, ¿de acuerdo? Por ahí andamos, baja un poquito, etcétera. Es decir, ¿qué pasa con las pymes? Pues que al final están muy focalizadas en un porcentaje muy importante en el dueño, en el socio fundador, en la persona que la dirige, ¿de acuerdo? Y hay muchas ocasiones, como me ha funcionado bastante bien lo que he hecho, me cuesta en muchas ocasiones tomar decisiones para el cambio. Entonces, el primer consejo que yo suelo dar en este caso es que tenemos que entender y que tenemos que conectar con la forma de comunicar lo que busca ese empresario, ¿de acuerdo? Y si tú vas a gestionar los equipos de ese empresario, tienen que estar alineados. Pero Pablo ha definido antes una cosa muy bien. Es decir, oye, mi concepto de valores, mi concepto de equipo, mi concepto de responsabilidad, mi concepto de confianza es el mismo para todos. Y yo creo que este es el primer concepto. Es decir, y esto además genera en muchas ocasiones decepciones cuando se contrata a personas. Se incorporan y lo que entendieron en las entrevistas luego no se corresponde con lo que te estás encontrando en la compañía. ¿De acuerdo? Esto en las empresas pequeñitas, la pyme, todavía se multiplica mucho más y es mucho más evidente. Entonces, ¿qué se está intentando hacer ahora en las pymes? Sobre todo se están intentando trabajar mucho conceptos como la confianza, conceptos como la libertad para tomar decisiones. Esto no es fácil porque, insisto, venimos en una cultura en la que casi el socio director hace director general, director comercial, director administrativo, porque una pyme son 4, 5, 6, 7 empresas. Me imagino que Pablo y Mar conocen muchos casos de estos, ¿no? Entonces, el cambiar la cultura empresarial en una pyme no es fácil. Cuando la pyme da el salto y de repente ya no somos 7, 8, somos, oye, 30, 40, 50, vamos profesionalizando la estructura y de repente tenemos un director de recursos humanos, una directora, que entiendo que a lo mejor nuestra amiga quizá esté en esa función, ¿no? Y ella está con programas de formación, etcétera, es cuando tiene la oportunidad. Las empresas pymes que empiezan a profesionalizarse y crean estructuras profesionales es una gran oportunidad. Entonces, si a ella le dan la iniciativa, yo creo que ese es el principal elemento que tiene que trabajar, iniciativa para proponer. Ojalá que lo lleve a cabo y que tenga el éxito y que se acuerde, ¿no? De que ese consejo lo escuchó en este encuentro. Hablando de la dificultad de cambiar a veces, José, la cultura de las organizaciones, ¿no? Que nos decías, tengo dos preguntas que os las voy a plantear en una misma, referentes a parte de los responsables de ese cambio de la cultura, o que todo siga igual, que son los jefes, ¿no? Dos preguntas sobre los jefes. Nos dicen, por una parte, me gustaría saber cómo pueden las jefas y los jefes adaptarse y liderar exitosamente el proceso de cambio organizacional. Y otra,
María nos plantea, de cara a motivar a mis jefes a flexibilizar su empresa y los procesos, ¿qué aspectos son medibles y evaluables y cuáles mejoran la realidad de su presente? Mi intención es enfatizar este aspecto para animarles al cambio. ¿Qué les decimos a los jefes o a los empleados para que animen a los jefes? Como es el caso. ¿Qué les diríamos? Aquí hay una cosa complicada, Luis, y es que desde mi punto de vista, si el jefe o la jefa no está motivada per se, ya tenemos muchas menos probabilidades de que el tema funcione. Es algo en lo que tienes que creer de verdad. Y tienes que creer por las personas, por la sostenibilidad y porque es fe ciega, ¿no? Desde mi punto de vista. Por supuesto, puede haber una parte de ánimo, un puntito de ánimo, que es interesante, pero es que tienes que creer ya de base, con lo cual todo aquello que implica intentar convencer, intentar demostrar, etcétera, normalmente va a ser complejo, no imposible, cada organización y persona es un mundo, no complejo, no imposible, pero sí complejo, y desde luego cada vez que algo no funcione, y van a no funcionar muchísimas cosas, cada vez que algo no funcione va a ser como, ves, es que no funciona, ves, es que no ¿Ves? Sí. funciona. Claro, porque la persona realmente no cree en ello. Entonces, lo primero clave es que los jefes o las jefas crean en ello. Es lo que venía Pablo a decir Marc, ¿no? Que cuando se planteen en un futuro, si se lo llegan a plantear en un momento, el implantar este sistema, el TIL, en otras empresas y el jefe, sus directivos no quieren, pues ahí tenemos una barrera que es prácticamente imposible de superar, ¿no? Marc. Efectivamente. Sí, sí, Sí. sí, totalmente. Yo, es decir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y es la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues enseñarle ejemplos de que sí que funciona, ¿no? Por ejemplo. Es decir, eso puede ayudar a hacer reflexionar a esa persona. Em, Trabajar la confianza, comentaba Pablo, ¿no? Es decir, que compararlo, ¿no? con otros elementos como es la vida misma, ¿no? Donde una persona, cada uno toma decisiones y las toma, ¿no? Lo mejor que puede con la información que tiene, y una empresa también es un organismo como es la sociedad, y en el cual o sea, es un conjunto de personas inteligentes y adultas capaces de tomar buenas decisiones. Entonces hay que ayudar a las personas a entender eso. Exacto. Sigo contigo, Marc, porque aunque hemos hablado ya de los desafíos en torno a la cultura TIL, alguien pues te pregunta en concreto cuáles son esos desafíos más comunes que tienen las empresas que puedan interesarse por implementar el modelo TIL, ¿no? Alguno de los desafíos que posiblemente te haya quedado sin decir en este tiempo. Es cierto que de alguno hemos hablado ya. Sí, en nuestra implementación hemos tenido N1000, ¿no? Igual que comentaba antes Pablo, cuando implantas algo, pues vas cambiándolo, pero si tienes esta mentalidad de cambio, las cosas tiran para adelante. Hablábamos de los egos, yo creo que es algo que se tiene que gestionar muy bien, ¿no? Porque si no es muy complicado que la gente pierda el poder, ¿no? Es decir, en una organización TIL el poder está distribuido, y hay personas que ese poder, ¿no? Que no quiere decir la capacidad, no quiere decir la buena toma de decisiones, simplemente el poder de poder hacerlo, ¿no? Es algo que les ayuda mucho, o que para ellos es muy importante, pues trabajar para que eso deje de ser tan importante y que vean que ese poder está distribuido, y que no quiere decir que no puedan tomar decisiones o las mejores decisiones. Entonces Os yo voy a creo hacer que una. Sí, sí, os voy a hacer no, una. el tema del ego creo que Ah, es súper importante. fundamental, sí, sí. Y de hecho ha salido en dos ocasiones, ¿no? Al menos en este encuentro. Os voy a hacer la última pregunta ya por parte de un asistente a este encuentro de empleo en Galicia. Alguien que nos dice, perdonad que he llegado tarde, no sé si ha comentado ya el tema o no. Bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo. ¿Cómo afecta o no el teletrabajo en la creación de equipos y en estos modelos de gestión? Cualquiera de los tres.
quien se anime pues puede comenzar. José, veo que tienes la respuesta muy clara. No, claro que afecta, por supuesto que afecta, ¿de acuerdo? No significa que afecte positiva o negativamente, va a depender cómo lo gestionemos, pero es un cambio distinto. Tú no puedes gestionar un equipo presencialmente igual que un equipo a remoto, a 500, a 2000, a 3000 kilómetros. Y ya no te digo si tienes cambios de horario, no, esto es una realidad. Lo conectamos, si os parece bien, con el ejemplo que poníamos anteriormente de las herramientas tecnológicas, es decir, para gestionar un equipo online o remoto tendremos que tener habilidades específicas, herramientas específicas para ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro que afecta, requiere una formación específica en gestión de equipos en remoto y sobre todo aquí, en los equipos en remoto, que las cosas funcionen. Yo creo que antes lo ha comentado Pablo, las cosas hay que aterrizarlas, ¿eh? No nos podemos quedar nunca en planos teóricos. Al final tengo que aterrizar, tengo que medir, tengo que contrastar, tengo que saber que le ha funcionado, tengo que tener ese feedback, tengo que generar confianza para que la gente me diga lo que piensa, cómo se siente, si le está gustando el teletrabajo, si le es operativo. Hay que aterrizar los temas, ¿de acuerdo? Entonces, en el teletrabajo hay una barrera en la distancia que la tengo que intentar suplir con un seguimiento mucho más cercano. Y bueno, pues existen roleplay incluso para los equipos en online y en remoto. Es decir, hay dinámicas específicas para cuando estás a 5000 kilómetros. Se gestionan de forma diferente, tiene sus características propias y tenemos que focalizarlos especialmente, porque si no corremos el riesgo de que un equipo presencial lo he trasladado a remoto online, sigo gestionando de la misma manera y consigo un efecto totalmente contrario, ¿de acuerdo? Desmotivación, baja el rendimiento, la gente se frustra, no funciona. José, Marc y Pablo, os voy a pedir que penséis en ese titular, ya que José nos daba un par de titulares, pero no de vuestras propias intervenciones, sino de aquellos, de las intervenciones de vuestros compañeros, ¿no? ¿Qué os quedáis para siempre o para un largo periodo de tiempo de las intervenciones, por ejemplo, con qué se queda Pablo, de lo que Marc y José han dicho, ¿no? Antes, quiero contar las mías. Mientras pensáis un poquito, os doy un poquito de tiempo. Yo he notado más o menos lo que habéis ido diciendo. Yo me quedo con dos grandes ideas. Aparte de esa imagen de Pablo, ¿no? Que nos decía lo de los monos con los platillos, que eso no se me va a olvidar, pero ahora en serio me quedo con dos ideas fundamentales. En eso habéis coincidido los tres, en que tenemos que poner a las personas en el centro. Tiene que haber, decía Pablo, un departamento de talento, People lo llaman algunas organizaciones, ¿no? Que sea más que un simple centro emisor de nóminas y que establezcan los calendarios y los días libres, ¿no? Sino que nos decía que es el rol imprescindible de su organización y considera también para el resto de organizaciones, ¿no? Y los tres hablabais de la necesidad también de encontrarse con una cultura organizacional o por lo menos con una empresa receptiva a la necesidad del cambio, ¿no? Oye, si no somos una empresa totalmente adaptada, por lo menos que sea receptiva a esa necesidad del cambio, porque si nos encontramos con el cerrazón, con la negativa de los jefes, de los que también hemos hablado, o de la inmensa mayoría de los empleados, pues prácticamente tenemos una tarea imposible. Por tanto, yo me quedo con esas dos ideas y le preguntaría, por ejemplo, a José, ¿con qué idea, con qué gran titular, José, te llevarías de lo que han expuesto Pablo y Marc? Bueno, yo creo que han dado muchos titulares, entonces yo creo que ahí tenemos, yo creo que la oportunidad de sacar muchos titulares. Para mí, Mara ha tocado temas muy interesantes. El concepto de la confianza en las empresas parece un elemento fundamental. Arrancó con el tema de la sostenibilidad conectado al propósito de las compañías, ¿de acuerdo? Siguió dándole continuidad a las personas conectadas a todo esto. Es decir, yo creo que Mara ha dado ahí unos titulares muy, muy interesantes, ¿no? Y Pablo, yo creo que tiene también algunos elementos que me han parecido fantásticos cuando ha hablado de realmente cómo pones a las personas en el centro de las organizaciones, cómo ha explicado su proceso de selección en el que buscan identificar los valores para conectarlo con esa filosofía. Es decir, yo creo que ha habido temas francamente potentes. Pablo, tus titulares. Pues mira, respecto a Marc, la clave de las referencias en los procesos de selección, ¿no? Al final, súper interesante ver cómo Marc, ¿no? En su organización busca que estén alineados desde antes de comenzar el proceso de selección y no incluso durante o después. Esto me pareció muy, muy interesante. Y desde luego de José, una cosa que me ha gustado mucho, el titular es que ve todo como parte de algo, parte de un cambio y no como algo absoluto. Y me explico. El teletrabajo habla de que sí afecta a los equipos, pero es una herramienta o algo para. Habla, por ejemplo, de cuando hablamos de la tecnología, que lo ve como algo, un apoyo para hacer X cosa, ¿no? Al final,
una cosa que me ha parecido súper interesante es que él parte de las personas y después multitud de herramientas o de apoyos para poder conseguir esos cambios. Fantástico. Y Marc, ¿qué te llevas de esta hora y media que hemos compartido? Sí, bueno, lo primero, ¿no? El concepto este de que no estamos solos, ¿no? ¿No? Y que cada vez somos más, ¿no? Y entonces es una sensación súper gratificante. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, este verano de hacer un viaje personal a Japón y allí me entrevisté con 2 personas que gobiernan organizaciones, el cual su estructura es horizontal, que trabajan modelos parecidos al TIL, es decir, que cada vez somos más y hoy he tenido la suerte de conocer a Pablo y a José y es fantástico, ¿no? Entonces, a mí esto me llena. De Pablo me ha parecido súper interesante el concepto de entrevistas en valores, ¿no? Es decir, que hacen ese análisis inicial, me ha parecido súper bien. Y de José, lo que ha dicho Pablo, esa amplitud, ¿no? De que de cada elemento hace una abertura de mente y te nutre con información súper buena. Yo añadiría la voz de José, ¿eh? Que es una voz totalmente radiofónica y Por que... favor, si tenemos aquí a un ¿Eh? gran experto como No, eres tú. esto es Muchas todo gracias. el micrófono, el efecto No, de... no, 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 por favor. Al contrario. Al Ha contrario, yo sido creo que sois todos unos magníficos comunicadores. Da gusto escucharos, por favor. a gusto escucharos, de verdad, y hemos aprendido mucho. Por mi parte ha sido uno de los encuentros que recordaré por lo que he aprendido y por lo bien que lo he pasado, caray, porque me he divertido mucho. Gracias a ti por tu implicación también, por tu seguimiento, por tu participación, en caso de que nos hayas hecho llegar alguna pregunta. Recuerda que en empregoengalicia.gal tienes todas las grabaciones de estos encuentros, además de podcast y otros muchos recursos. José Lominchar, Pablo Rodríguez, Marc Castells, a disfrutar. No sé si tenéis que trabajar ahora mismo, no deberíais, porque ya son casi las 8:30 de la tarde, no deberíais, pero allá vosotros, eso ya lo dejamos para el ámbito privado. Muy Muchísimas bien. gracias a los tres. Un Hasta abrazo Un muy luego. abrazo fuerte. grande. Y Hasta gracias, pronto. Hasta pronto. y gracias a ti Muchas por gracias. tu participación. Hasta luego.